Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Lizárraga y soy analista de vivienda y desarrollo económico de la ciudad de Evanston. Esta tarde nos acompaña Javier Ruiz de la Organización Metropolitana de Inquilinos y también Phil Devon de la Organización Metropolitana de Inquilinos o Metropolitan Tenants Organization. Ellos están aquí para hablarnos de las nuevas reglas para propietarios e inquilinos en Evanston y todo lo que usted necesita saber acerca de los cambios de la ordenanza residencial de propietarios e inquilinos de Evanston. En la parte baja de su pantalla pueden ver un botón que dice Q y A. Ahí pueden poner sus preguntas y al final de la sesión vamos a responder a la mayor cantidad posible de preguntas. Los dispositivos y también la grabación de esta presentación van a estar en nuestra página de YouTube y también en la página web de la ciudad de Evanston. Entonces, sin más preámbulos, Javier, puedes continuar con la presentación. A todos, como ella explicó, yo soy Javier de parte de la Metropolitan Tenants Organización Metropolitana de Inquilinos. Y ahora vamos a hablar sobre las nuevas reglas para los propietarios e inquilinos aquí en Evanston, lo que ustedes necesitan que saber. Voy a pedir un poco de perdón porque tengo el español de alguien nacido aquí. Si algo, un error pequeño, esa es la razón, pero además voy a seguir con la presentación. También tengo aquí mi compañero Phil Devon, que también aquí trabaja con nosotros en la organización Metropolitana de Inquilinos. Pero como yo estaba explicando, vamos a seguir con la presentación. Pues el razón para esta presentación es explicar las nuevas reglas sobre las leyes locales aquí en Evanston. La RLTO de Evanston ha cambiado. El RLTO es la ley de derechos inquilinos y reglas para propietarios aquí en Evanston. En el 25 de noviembre 2024, el Consejo Municipal de Evanston aprobó cambios a la Ordenanza Residencial de Propietarios e Inquilinos, RLTO por sus siglas en inglés, de la ciudad. La nueva ordenanza empezó este 1 de enero de este año y todas estas reglas ya están en efectivo. No todos los propietarios en Evanston están cubiertos por esta ley. Um, Unidades que no están incluidas con esta ley RLTO son las instituciones médicos, geriátricas, instituciones educativas, religiosas, por ejemplo, una iglesia, un dormitorio de los colegios, un hospital, por ejemplo. Um, Otras unidades que no están incluidos son los que están ocupados por un comprador en ejecución de un contrato de venta. También en una estructura operada en beneficio de una organización social o fraterno, por ejemplo, un club de un colegio, un club de fútbol del equipo de Northwestern. Esos no están cubiertos. Un hotel o motel que no ocupado como residencia permanente de larga duración y también cooperativas ocupado por sus propietarios. Básicamente, todos estos en el azul izquierda no están cubiertos por esta ley. Si tu propiedad es de uno de estos que están en el lado izquierda en azul, no necesitan preocupar sobre la LTO. Actualizaciones de la ley nueva. Um, También están excluidas las unidades en instalaciones de transición autorizadas, refugios, casas de después, otras instalaciones de alojamiento compartido. Estos son otros unidades que no están incluidas. Si un propiedad no, si un propiedad no está incluido en esta ley RLTO, el propietario debe de indicarlo en los materiales de comercialización y debe de aparecer claramente en el contrato.
Por ejemplo, los contratos de arrendamiento debe de decir claramente si no o si está cubierto por el RLTO. Las provisiones antibloqueo se aplican a los compradores que ocupan unidades en virtual. Vamos a hablar más de eso. Antibloqueo básicamente es cuando un dueño de casa trata de desalojar a un inquilino de formas ilegal. Pero como te digo, vamos a hablar más sobre eso más tarde. El resto de presentación voy a tratar de tenerlo menos de 20 minutos y el resto va a ser para preguntas. Ah, pero para empezar, ¿a qué términos puede incluir en mi contrato de arrendamiento? Cuando ustedes están rentando un apartamento, es obligatorio que el contrato de arrendamiento debe ser por escrito y tener los nombres completos y las fechas de nacimiento de todos los que van a vivir ahí en la unidad. Actualizaciones. Los contratos iniciados el 1 de enero o después no pueden incluir renuncia al derecho de notificaciones, um, renuncia al derecho de un juicio conjurado, restricciones a que el inquilino haga declaraciones negativas, pero verdad sobre el propietario, limitaciones al derecho de inquilino a contratar a las autoridades o servicios de emergencia, exigiendo que el inquilino pague los honorarios legales del propietario y prohibición a razas específico de perros si el contrato permita tener un perro. Estos son reglas que están prohibido poner en un contrato, reglas ilegales que dueños de casa no pueden escribir en un contrato. Um, si un propietario está en violación de eso, um, con esos términos, serían responsable, el inquilino lo pueden demandar y ganar unos 2 meses de renta si un dueño está culpable de violar estas reglas. ¿Qué reglas puedo establecer para mi propiedad? Reglas deben de estar por escrito y comunicarse al inquilino en el momento de firmar el contrato. Las reglas deben de estar claramente en escrito para no confundir el inquilino. Um, los inquilinos deben de estar razonable relacionado con la promoción de la conveniencia, la seguridad y bienestar de los inquilinos y los locales, la preservación de la propiedad um, del propietario de un abusivo o hacer una distribución justa de los servicios y instalaciones entre los inquilinos. Las reglas deben de aplicar a todos los inquilinos a una manera justa. Por ejemplo, no deben de tener una regla para un inquilino, pero diferentes reglas a otros inquilinos. Todas las reglas deben de declararse explícitamente para que los inquilinos estén bien informados de lo que se espera a todos ellos. No se puede imponer normas y reglamentos para evitar que los inquilinos se reúnan en los locales o comunicar entre ellos. Por ejemplo, no pueden implementar una regla que, ustedes no pueden hablar con el otro vecino en el primer piso o no se pueden juntar en la yarda, por ejemplo. Am, en los contratos de arrendamiento, a veces hay muchas tarifas de mudanza, tarifas de depósito de seguridad. Hay unos tipos de tarifas que sí o no pueden cobrar. Ahorita voy a explicar un poco de esos tarifas. Um, con la ordenanza anterior, no había limitaciones a las tarifas que un propietario podía incluir en el contrato de alquiler y cobrar al inquilino. Pero en este nuevo cambio a la ley, hay más reglas sobre lo que sí o no pueden cobrar un propietario de una casa. Por ejemplo, si hay una tarifa de tardanza, el inquilino debe la renta, por ejemplo, me pagaron tarde en el trabajo, pues voy para pagar la renta el día 15 de este mes. Pues la tarifa de tardanza, um, si es $25, si es 1,600
o abajo. Si es más de 1,600, pueden cobrar el $55 más al 5% por cualquier alquiler arriba de 1,600. Por ejemplo, si la renta es menos de 1,600, la tarifa de tardanza simplemente es $25. Si la renta es más de 1,600, pues es $25 con 5% extra a cualquier cantidad arriba de 1,600. Am, También no puede exigir al inquilino que paga cuotas, incluidas las de solitud, comprobación de crédito y mudanza superiores al costo razonable del gasto asociado. Si un dueño está cobrando una tarifa de mudanza, una tarifa administrativa, el propietario debe de proporcionar al inquilino y detallar de qué se trata ese gasto, um, para ser claramente de dónde se va ese dinero. Um, y no puede cobrar a los inquilinos los costes asociados con el mantenimiento rutinario y la conservación de las instalaciones. Por ejemplo, si hay una aplicación o una multa de ¿cómo se dice? Un credit check, una investigación de crédito, el dueño necesita que claramente decir que esa es la razón para la tarifa. Um, También hay una diferencia con los depósitos de seguridad. Cuando un inquilino mueve a un edificio, a veces dueños de casa piden un depósito de seguridad. Hay reglas a cuánto pueden cobrar un dueño de casa. Por ejemplo, no pueden cobrar más de 1.5 veces de la renta mensual en un depósito de seguridad. Por ejemplo, si la renta es 1,000 y el dueño de casa está pidiendo, por ejemplo, 3,000 para el depósito de seguridad, ese está prohibido. La propia cantidad debe de ser 1,500, 1.5 veces de renta. Si el propietario cobra más de un mes de alquiler, el inquilino puede decidir pagar el exceso de un mes a plazo durante los 6 meses primeros de rentar ahí. El depósito de seguridad debe de mantener en una cuenta asegurada federalmente en una institución financiera que está ubicada aquí en Illinois y mantener el depósito en una cuenta separado. Por ejemplo, cuando el inquilino paga su depósito, el dueño de casa debe de abrir una cuenta nueva específicamente para ese depósito. No lo puede mezclar con sus otras finanzas o otros a cuentas de bancos. Debe de ser una cuenta específicamente nomás para ese depósito. Cuando el inquilino ya está listo para mudarse, el dueño de casa debe de devolver la fianza a un plazo de 21 días después del inquilino, de cuando ya está listo para mudarse. También el dueño debe de retener el dinero del depósito solo si el inquilino debe renta, alquiler o ha causado daños en la vivienda. Um, you know, que vaya más de desgaste normal. Por ejemplo, el inquilino quebró algo o faltó un mes de renta. Pueden usar ese depósito de seguridad para pagar estos gastos. Pero si ustedes van a cobrar el depósito, el dueño debe de explicar claramente en un lista en escrito por qué se está cobrando. Por ejemplo, el inquilino quebró la puerta. Ok, la puerta nueva cuesta $100 en Home Depot. Necesito que comprar en Home Depot esa nueva puerta y lo voy a reducir de tu depósito cuando yo lo regreso. Ese sería un ejemplo. Si hay reparaciones que necesitan, pero también hay, desgaste normal. Por ejemplo, los pisos, a veces inquilinos caminan en los pisos y ese es desgaste normal o metal se oxida, todo eso no se puede controlar. Esos son como desgaste normal. Ese no se puede cobrar de un depósito.
¿Qué ha cambiado con el depósito de seguridad? Am, los propietarios no pueden evitar a las reglas llamado a los depósitos de seguridad con otro nombre. Por ejemplo, llamándolo un tarifa de no reembolsable. Necesitan que escribir claramente si el depósito es un depósito. Ahora ya no es obligatorio que los propietarios paguen interés sobre ese depósito. ¿Qué información debo divulgar a mis inquilinos? Hay unas divulgaciones que necesitan que presentar los propietarios a los inquilinos. Por ejemplo, um, los propietarios deben de divulgar claramente quién es el nombre, el dirección o número de teléfono del propietario o un agente. A veces dueños de casa van a contratar una compañía que se dice un property manager, para manejar las relaciones con el inquilino. Si el propietario va a contratar una compañía, necesitan que comunicar claramente quién es esa compañía, la información de contacto de ellos. Si ustedes están responsables directamente y no contratan una compañía, pues necesitan divulgar su información. En caso de cambio de propietario, si ustedes venden la casa, también necesitan que divulgar esa información. ¿Quién es el nuevo comprador de la casa? ¿Quién es el nuevo dueño? Actualizaciones. A partir de ahora, los propietarios deben de declarar estos datos adicionales. Si el propietario o el inquilino pagan los servicios públicos y los pagos de los últimos 12 meses al propietario o a la empresa de servicios públicos, um, necesitan que divulgar cualquier infracción del código de edificación del último año. Si ustedes recibieron violaciones de la ciudad por no mantener un edificio, necesitan que claramente decir al inquilino que hay estas violaciones de la ciudad. Si la compañía de luz o de los servicios públicos están amenazando al dueño que van a cortar los servicios por no pagar la factura, los dueños de casa necesitan comunicar eso claramente con los inquilinos. Si hay un riesgo de plomo, necesitan comunicar eso con los inquilinos. Si hay una notificación de ejecución hipotecaria, como se dice en inglés, un foreclosure, necesitan declarar ese claramente a los inquilinos. También si hay una infección de chinches en el edificio, necesitan que comunicar eso claramente con los inquilinos. Básicamente aquí son todo lo que necesitan que comunicar claramente con los inquilinos, si estos aplican a ustedes. Básicamente aquí en el lado izquierdo, el azul, todos ustedes tienen su nombre, dirección y número. Ese es algo que necesitan que comunicar claramente a los inquilinos cuando rentan un edificio. ¿Qué obligaciones tengo para mantener la unidad? Um, Todos los dueños en Evanston, básicamente todo Illinois, deben de mantener los locales en conformidad con el código de edificación y otros códigos de las leyes locales. Básicamente, los reglamentos para mantener un edificio. Un inquilino solo puede hacerse encargado de las reparaciones um, mediante de un acuerdo escrito separado si lo van a compensar. Por ejemplo, si un inquilino se está poniendo responsable o si es responsabilidad de ellos que ellos deben de mantener el edificio, necesita que compensar ese inquilino. ¿Ok? Si no, pues el responsable general de mantener un edificio es de parte de un dueño. Otra obligación, los dueños necesitan afrontar actividad criminal ahí en los locales. Si así lo exige a lo conviene, el propietario debe de suministrar los servicios esenciales. Otra actualización, el aire acondicionado y el acceso a Internet se consideran servicios esenciales que deben sumitarse sin interrupción si el contrato de arrendamiento así lo exige. Si la conexión de Internet
o aire acondicionado está prometido en el contrato, pues el dueño del propietario debe de cumplir con esa responsabilidad. ¿Qué puedo hacer si mis inquilinos, hagan sus propias reparaciones en la vivienda? Si el propietario no está manteniendo el edificio en conformidad con el código de edificación y otros códigos de las leyes locales, ordenanzas, y los problemas no se corrigen, el inquilino puede contratar a los servicios de un profesional, presentar una factura al propietario y descontarlo de la renta, del costo del alquiler. Por ejemplo, si el dueño está tardando a hacer una reparación, ellos pueden, conseguir, alguien que lo puede reparar y reducirlo de la renta, no más que el inquilino debe de presentar una factura del trabajo. Un cambio que es diferente de la ley anterior, a veces los inquilinos estaban limitados hasta 200 de una reparación. El nuevo cambio de la ley permitan a los inquilinos que pueden reducir hasta 500 o mitad de la renta, cualquier llega primero. Por ejemplo, si el tuberías, está goteando agua y el dueño de casa no está respondiendo a las llamadas del inquilino, el inquilino puede contratar una compañía local para hacer una reparación y si la renta es 1000 y el trabajo es 500, pues el inquilino manda un aviso al dueño. Hola, dueño. um, este es un aviso de 10 días. Si ustedes no van a reparar esto, yo lo voy a hacer directo y yo lo voy a reducir de la renta del mes siguiente. Y luego, si el dueño no toma acción en esos 10 días, pues el inquilino lo puede hacer directamente en el día 11 y luego cuando pase la siguiente mes de renta, pues ahí pueden reducir la renta y presentarle el recibo del trabajo. ¿Pueden mis inquilinos retener el alquiler si no hago reparaciones? Ah, sí, pero hay reglas en cómo hacerlo. Si el propietario no mantiene los locales de conformidad con el código de edificación y otros códigos locales y el inquilino lo notifica por escrito al propietario y los problemas siguen corriendo, y también si ya está citado de parte del ciudad de Evanston local, el inquilino puede retener una cantidad de la alquiler que refleje razonablemente el valor reducido de los locales. Am, Antes, los dueños deberían de mandar un aviso de 14 días. Los cambios de la ley recientemente son que los inquilinos pueden hacer un aviso de 10 días am, para hacer esa reducción. Estos son para la diferencia de la otra regla, si un inquilino quiere repararlo directo o si el inquilino simplemente quiere reducir la renta. Depende de la situación. Por ejemplo, si son fallas grandes, hay, plomo en el edificio, se están cayendo el techo, fallas grandes que necesitan hacer, los inquilinos tienen el derecho de reducir un pedazo de la renta después de una citación de los inspectores de Ciudad de Evanston. El otra opción a veces son para reparaciones pequeñas. Por ejemplo, hola dueño, mi puerta está quebrado, yo voy a ir a Home Depot y hacer la reparación directo. You know, la única cosa es que el inquilino necesita que escribir claramente cuál opción va a ser. Y los dos tienen 2 días para cumplir de parte de un dueño. Entrando a la unidad, ¿puedo entrar a la unidad de alquiler de mis inquilinos? Propietario puede entrar a la vivienda con el consentimiento del inquilino para, fines legítimos, como inspeccionar a las instalaciones, hacer reparaciones, prestar servicios o mostrar la vivienda posible a otros inquilinos si se van a mudar o a compradores. El propietario debe de avisar al inquilino 2 días antes de entrar. Una notificación, texto, teléfono, escrito, haciéndolo en buena fe para entrar con 2 días antes. El propietario sí puede entrar a la casa
Sin consentimiento, si es una emergencia. Por ejemplo, está quemando la casa, obviamente es una emergencia. O está goteando agua y el inquilino está trabajando y ustedes necesitan que entrar a pagarlo. Esos son emergencias donde sí pueden entrar sin aviso, pero ustedes necesitan que decir al inquilino menos de 2 días de cuando pasó. Am, Actualizaciones, entrar a la vivienda para enseñarse a la, inquilinos considera un caso legítimo, pero necesita que ser adentro de 90 días si un inquilino va a cambiarse. Si un inquilino ya no quiere vivir ahí, am, pueden dar un aviso de 90 días y ustedes pueden orear un día para, mostrar el apartamento a nuevos inquilinos. Obviamente con 2 días de aviso. Los propios horas de entrar son 8 de la mañana a 8 de la noche. Después de las 8 de la noche o antes de las 8 de la mañana, esos no son tiempos razonables para entrar. No pueden entrar a las 10 de la noche. Como ya estaba diciendo, si un propietario entra de emergencia, debe de notificar al inquilino en un plazo de 2 días. Si había una emergencia, necesitan que avisarle menos de 2 días después. ¿Qué puedo hacer si mi inquilino no paga el alquiler? Si el inquilino no paga el alquiler al tiempo, el propietario puede darle un aviso de 10 días. Si el inquilino no paga en ese tiempo, el propietario puede presentar una demanda de desalojo. Básicamente, meter un queja en el corte local para desalojarlos. Notificación de 10 días debe de entregarse al inquilino. Todos los inquilinos de viviendas RLTO tienen el derecho a un aviso previo de 10 días, sin excepciones en el caso de los pisos de 2 viviendas. Si el propietario decide aceptar la renta tras la expiración del aviso, se anula el aviso y se restablece ese arrendamiento. Básicamente, el inquilino está tarde, el primer de mes es el día cuando se dé la renta. Ay, dueño, yo estoy tarde con mi renta. Ok, este es un aviso de 10 días. Se paga, o si no pagan el aviso en menos de esos 10 días, el día 11, um, el dueño de casa puede empezar un queja de desalojo en el corte local. Los inquilinos tienen una vez por arrendamiento en todo su tiempo allí a resolver este aviso de 10 días, o si ya está metido en un queja en corte. Si el inquilino presenta el dinero lo que deben y el propietario lo acepta, se puede rechazar este demanda de desalojo. Pero este nomás lo pueden usar una vez en todo su tiempo de arrendar allí, en ese hogar. Pero sí, el proceso de desalojo es muy largo, ¿ok? Pero, a veces es bueno ser más proactivo antes de llegar a ese punto, tratando de negociar con un inquilino. Ok, pueden pagar en pedazos, podemos hacer un plan de pagos. Es más bueno si idealmente pueden hacer una negociación directamente, para hacer buenas relaciones con inquilinos y propietarios aquí en la ciudad de Evanston. ¿Qué puedo hacer si mi inquilino incumple el contrato? Por ejemplo, si hay reglas en el contrato, no pueden tener perros. Si tienen un perro, no pueden fumar adentro de la casa. Si el contrato, si el inquilino incumple el contrato de forma importante, aparte de no pagar el alquiler, el propietario puede darle un preaviso de 30 días. El inquilino tiene el derecho de solucionar ese problema. Por ejemplo, si ponen una regla, no se permita fumar, ok, ustedes como el dueño presentan ese aviso de 30 días y el inquilino tiene el derecho de resolver eso. Ok, dueño, perdóname, ya no voy a hacer esto, ya no voy a fumar. O perdóname, dueño, ok, voy a quitar el perro, mandarlo con otra familia. Um, Ese es el derecho del inquilino. Si no se resuelva en esos 30 días, pues el dueño puede empezar esa queja de desalojo.
Si el propietario acepta el alquiler futuro después de haber avisado con 30 días o acepta acciones del inquilino que están en conflicto con el contrato, entonces el propietario no puede presentar un caso de desahucio por ese problema. Como yo estaba diciendo, todos los inquilinos tienen el derecho de recibir un aviso que dice claramente qué es la violación, ¿ok? No nomás así llamándolos y diciéndolos por palabras. Debe de ser, decir claramente en escrito, violación de esta regla, tienes este tiempo para resolverlo. ¿Qué debo de hacer cuando se termina un contrato? Si el propietario ya no quiere renovar un contrato de inquilino, debe de notificar al inquilino por escrito. Si el propietario también no quiere renovar, debe ofrecer un inquilino al contrato propuesto antes del finalice de arrendamiento. ¿Qué cambió sobre este nuevo cambio de la ley? Los propietarios deben notificar por escrito al inquilino con al menos 90 días antes si no quieren renovar el contrato. Ese es el tiempo que necesitan que avisar. Por ejemplo, si el contrato ya se va a vencer el día 1 de abril y ustedes avisan el inquilino el 15 de marzo, ese no es un propio aviso. Necesitan que darles por al menos 90 días antes de no renovar el contrato. Y también no se puede exigir a los inquilinos que se comprometan a renovar el contrato más de 45 días antes de que se finaliza el plazo de arrendamiento. Básicamente esos son los días de aviso antes. Y también trabaja al otro lado. El inquilino también debe de dar aviso de 90 días. Trabaja de dos lados. También vamos a hablar sobre represalias legales. Los dueños de casa aquí en Evanston necesitan que tomar en cuenta qué acciones se consideran represalias ilegales por parte de un arrendador. Un arrendador no puede tomar represalias, poniendo a fin o amenazando terminar un contrato, aumentando la renta, cortando servicios, entablando o amenazando con entablar una acción de juicio, negándose a renovar un contrato o arrendamiento, ahora exañor, reaccionando, porque el inquilino del edificio se quejó de unas reparaciones de la casa o se quejó a la ciudad de Evanston por, el dueño tardándose a, hacer reparaciones. Um, Esos serían represalias si un dueño está tratando de desalojar a un inquilino solo por quejarse sobre los condiciones ahí en el edificio. También si un dueño se ha testificado en algún procedimiento judicial sobre el estado de los locales. Si un dueño se ejerció su derecho aquí en las leyes locales de Evanston y el dueño se enojó y luego ya quiere que desalojan, todo eso son represalias, son ilegal, está prohibido de parte de un dueño, tomando represalias nomás porque el inquilino estaba siguiendo con la ley, reportando a las autoridades de Evanston, exigiendo sus derechos legales de inquilinos, quejándose de reparaciones, tratando de empujar a un dueño a hacer reparaciones, y a todo eso serían represalias. Si era patronal, es básicamente cuando un dueño de casa está tratando de desalojar un inquilino sin llegarle por el proceso legal. Por ejemplo, si un dueño de casa está tratando de cambiar o los cerraduras, quitar cualquier puerta o ventana, o cortar los servicios de calefacción, agua, electricidad, gas, conexión a internet, um, tirando los bienes personales del inquilino, quitando su televisión, su sofá, o usando amenazas de violencia en contra de un inquilino. Todo eso son ilegal.
Si un dueño de casa quiere desalojar a un inquilino, debe de seguir por el proceso legal. No debe de tomar todas estas acciones. Am, Hubo cambio de la ley de Evanston, puso más reglas. Por ejemplo, ya no pueden interferir con el servicio de Internet. am, Puede retirar o inutilizar los aparatos am, de lo que están ahí en el edificio. Básicamente, todas estas acciones escribido aquí son ilegal. No pueden tomar eso, son ilegal o pueden multar las oficiales locales aquí en Evanston si un dueño de casa está culpable por todo esto. Y aquí al final hay más recursos, resumen del ordenancia de arrendadores y arrendatarios residenciales, ordenancia sobre los arrendadores, esta ordenancia modificada. También tenemos un ejemplo de un contrato que ustedes pueden usar si van a escribir un contrato a sus inquilinos. Y también tenemos una línea de ayuda 205-736-0293 o también pueden llamar al 311 de Evanston. Yo sé que yo estaba hablando muy rápido y mucho, pero aquí ya vamos a abrirlo a preguntas aquí que ustedes tienen. Muchísimas gracias, Javier, por toda la información. Si alguien de los participantes tiene alguna pregunta, la puede poner en la sección de QIA, en el botón que está debajo de su pantalla. Y si nadie tiene preguntas, esta presentación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y también en la página web de la ciudad de Evanston. También pueden llamar al 311 para obtener más información o si tienen alguna pregunta acerca de la nueva ordenanza de arrendadores y arrendatarios residenciales, pueden llamar al 205-736-0293. Y creo que nadie tiene una pregunta, así que les quiero agradecer mucho a Javier Ruiz y a Phil Devon del Metropolitan Tenants Organization por su tiempo de explicarnos toda la nueva información. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ana Elizárraga, analista de vivienda y desarrollo económico de la ciudad de Evanston. Que pasen muy buenas noches todos. Hasta luego.